Mateo 12, vamos a leer el versículo 28 y 29. Mateo 12, versículo 28 y 29. Cuando tengan pueden decir amén, mis hermanos. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29. Lo leemos todos juntos, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte es nuestro título, el hombre fuerte. ¿Quién es este hombre fuerte, hermanos, del que habla Jesús? ¿Quién es este hombre fuerte del que Jesús nos habla? La respuesta, hay algunas respuestas, de hecho, algunas interpretaciones, hay distintas interpretaciones al respecto. Una de ellas es que el hombre fuerte es el impío que no quiere creer en Dios, el impío de corazón endurecido. Otra postura es que este hombre fuerte es Satanás, el demonio, que tiene esclavizados a la fecha. Esas son algunas posturas, ¿eh? De hecho, esta es la más popular. Que el hombre fuerte de Mateo capítulo 12, versículo 29, donde Jesús nos cuenta esta pequeña parábola, este hombre fuerte es Satanás, el demonio, que tienen esclavizadas a la fecha a muchas personas. Esa es la postura popular. Y que la iglesia, con el poder de Cristo, debe atar a ese hombre fuerte y liberar a los oprimidos. Esa es la postura más popular. Otra postura es que hay un hombre fuerte que se desprende de esta misma, de la primera que mencioné, que hay un hombre fuerte que mantiene atados a pueblos y la iglesia debe de atar a dicho principado con el poder de Cristo y liberar a dichos pueblos. ¿Habéis escuchado estas posturas, mi hermano, acerca del hombre fuerte? Y por cierto, pues esto nos lleva a ciertas prácticas, como por ejemplo, ir a veces a ciertos lugares y atar a ese principado o a ese hombre fuerte que está tomando posesión o está esclavizando cierta colonia, cierta ciudad. Y las prácticas con respecto a esta interpretación es que entonces la iglesia debe de ir por ciertos lugares ungiendo con aceite y reclamando cada territorio para Cristo. Y esto lo hacen mucho por ahí en Semana Santa algunos, en una famosa marcha que por ahí se hace, y que van de esquina en esquina o en ciertos lugares ahí, atando al hombre fuerte, atando al principado que tiene dominada nuestra ciudad. ¿Será esta interpretación correcta? ¿Será esta una práctica correcta? ¿Atar al hombre fuerte? Pues lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a ver por qué nuestro Señor cuenta esta parábola. Así que regresamos a nuestro texto. Va a ser nuestro texto el que nos va a decir a qué se refiere Jesús. Así que como siempre, hermanos, toda parábola, para que podamos interpretarla correctamente, toda parábola casi siempre tiene tres puntitos: la ocasión, la narración y la aplicación. 3 puntos muy sencillos. La ocasión, es decir, ¿por qué Jesús cuenta esa parábola? Es el por qué. La ocasión es el por qué. ¿Por qué Jesús cuenta esa parábola? La narración es el qué. ¿Qué dice la parábola? Y la aplicación es el para qué. El por qué, el qué y el para qué. Así que vamos a descubrir, mis hermanos, el por qué nuestro Señor cuenta esta parábola llamada el hombre fuerte. La ocasión. De hecho, para encontrar la ocasión, mis hermanos, tenemos que regresarnos hasta el versículo 22, allá arribita. Vamos a encontrar la ocasión. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús para contar esta pequeña parábola? De hecho, la parábola solamente es de un versículo. Vuelvo a leer la parábola que cuenta nuestro Señor.
en el versículo 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. Y se acabó la parábola, muy cortita, muy sencillita. Vamos a ver qué fue lo que motivó a nuestro Señor a contar esta parábola. Así que estamos en la ocasión. Lo que hace nuestro Señor y que provoca, o que más bien Él responde con esta parábola, es que, desde el versículo 22, mi hermano, dice la palabra de Dios. Entonces fue traído a Él, es decir, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo. Es decir, que este endemoniado en cierta forma evidenciaba que tenía atado a este hombre, haciendo a este hombre ciego y mudo. ¿Pero qué hizo Jesús? Y le sanó, es decir, le liberó. De tal manera que el ciego y mudo, ya no era ciego y mudo ahora, veía y hablaba. Versículo 23. Fíjense, ¿qué hizo nuestro Señor? Un milagro. Libera a este hombre endemoniado, y el demonio se manifestaba haciendo que el hombre no pudiera ver ni hablar. El Señor lo sana, y entonces el versículo 23. Veamos la reacción de la gente. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Aquí la expresión, mis hermanos, ¿será este el hijo de David? La gente, al ver el milagro que nuestro Señor acaba de realizar, de echar fuera a un demonio que mantenía a este hombre ciego y mudo, hace que la gente se pregunte: ¿no será este el Mesías? ¿No será el descendiente del rey David, el prometido, quien vendría a liberarnos de todos los que nos esclavizan? Acaba de liberar a un endemoniado. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el Salvador? Pero veamos cómo respondieron los religiosos, los fariseos. Veamos la preocupación y el ataque blasfemo de los fariseos, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, o sea, al oír a la gente decir: ¿no será este el hijo de David? ¿No será el rey de Israel prometido? ¿No será el Mesías, el Salvador? Los fariseos, al oír esto, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí Belcebú, hermanos, es igual a Satanás, el príncipe de los demonios. Cuando los líderes religiosos, los de la religión falsa, que en cierta forma, hermanos, solamente hay dos religiones, la verdadera y la falsa. Así que a veces decimos, para no irnos tan, es que yo no tengo religión. Bueno, en cierta forma, hermanos, sí la tenemos. Religión es religar, estamos religados a Cristo, tenemos una relación con Él. Eso es parte de una religión verdadera, pero hay una religión falsa, y los fariseos eran parte de esta religión falsa. Dice: no, Jesús no echa fuera a los demonios porque sea el Mesías o porque sea el Cristo. No, este echa fuera a los demonios porque tiene a Satanás dentro. Imagínense, hermanos, la blasfemia que estaban pronunciando estos hombres acerca de nuestro Señor Jesús. Este no echa a los demonios, sino porque Belcebú lo posee. O sea, este está más endemoniado que el que acaba de liberar. Y es por el poder de Satanás que puede sacar demonios. Veamos la respuesta de Jesús y cómo es que cuenta esta parábola. Sabiendo Jesús, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ay, es que nuestro Señor, mis hermanos, todo lo sabe qué estás pensando en este mismo momento. Nosotros no lo sabemos, los pensamientos son nuestra intimidad, pero delante de Dios estamos desnudos. Y dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto,
ellos serán vuestros jueces. Déjame leerte este versículo 25, 26 y 27, mi hermano, en una versión un poquito más contemporánea, la traducción lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, a ver, fariseos, les dijo, a ver, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Por tanto, si Satanás lucha contra él mismo, pues estaría destruyendo su propio reino. ¿Quién destruye su propio reino, mis hermanos? ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? O sea, ¿ustedes creen que yo saqué ese demonio porque yo estoy poseído por Satanás? ¿Acaso Satanás puede destruir su propio reino? No, si algo cuida y quiere preservar es su reino. No va a hacer nada en contra de su reino. Así que la primera respuesta de nuestro Señor es: ¿qué reino dividido entre sí puede permanecer? Ninguno. Todo reino que está dividido en el interior va a terminar ese reino viniéndose abajo. Y después les dice Jesús, versículo 24. Leo desde el 26. Si Satanás, es que aquí en esta versión, mis hermanos, los versículos cambian. Dice el 27 aquí en esta versión: según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Y es que en ese momento, mis hermanos, habían ciertos personajes por parte de la religión judía, que había ciertos personajes que eran exorcistas y sí trabajaban con personas endemoniadas y los liberaban. No sé, parte de la gracia de Dios, creo, que así lo permitía, aunque era una religión falsa. Y les dice Jesús: a ver, si sus hijos echan fuera los demonios, ¿lo hacen también por el poder de Satanás? ¿Qué iban a responder los fariseos? No, pues por supuesto que no, Jesús. Ellos echan fuera a Satanás por el poder de Dios. ¿Y qué les hace pensar que yo echo fuera a Satanás por el mismo poder de Satanás? Entonces también sus hijos echan fuera a los demonios por el poder de Satanás. En otras palabras, nuestro Señor los encierra, les tapa la boca y no saben qué responder. Ellos solamente han blasfemado, y para que la gente no creyera en Jesús, le han acusado a Jesús de estar poseído por el demonio. Y entonces el Señor les dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, si yo estoy liberando a esta gente, es porque el reino de Dios ya comenzó, ya se inauguró. Yo soy el rey y yo estoy conquistando todos esos territorios donde Satanás tenía oprimida a la gente. Yo estoy conquistando esos corazones, liberándolos del poder del demonio. Y entonces nuestro Señor cuenta la parábola. Hemos visto la ocasión, veamos la narración. Una vez más, versículo 29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús cuenta esta pequeña parábola para entonces decirles: a ver, cuando un gobernador de afuera quiere conquistar una ciudad, ¿qué hace primero este gobernador? ¿A quién tiene que vencer primero? Al ejército de esa ciudad. Y tiene que dominarlos, hacerlos esclavos, para entonces poder conquistar y dominar esa ciudad. O qué ladrón, es la misma idea de la parábola,
¿O qué ladrón, si quiere robar una casa, no primero se asegura y dice, a ver, ¿dónde está el hombre fuerte? Ese que cuida la casa. ¿Dónde está? Ah, está en cierto lugar, allí se queda, ahí se duerme, ok. Lo primero que tenemos que hacer, que es, si queremos saquear la casa, es atar a ese hombre. Quitarle el poder que tiene para entonces poder saquear todo. Jesús está diciendo, yo he hecho eso. He atado al hombre fuerte para poder saquear su casa. Y entonces nuestro Señor en el versículo 30 y 31 da una aplicación. Dice, por tanto, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Y es que qué acababan de hacer los fariseos, mis hermanos? Acababan de blasfemar contra el poder del Espíritu Santo, a quien Jesús sí tenía, y quien era controlado Jesús por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu de Dios, había liberado a este hombre. Jesús les dice, acaban ustedes de blasfemar. Hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí. Entonces, hagamos algunas observaciones en nuestro pasaje. ¿Quién es el hombre fuerte entonces en esta parábola? ¿Quién es el hombre fuerte, mis hermanos? Según lo que estamos viendo, el hombre fuerte sin duda es Satanás. Sí, es Satanás. No es el incrédulo, como algunas posturas creen. No es el hombre incrédulo, no es el hombre que ha cerrado su corazón al Evangelio. Aquí en la parábola de Jesús, el hombre fuerte es Satanás. ¿Y quién le ha atado? ¿Quién le ha atado? Nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué quiere decir, mis hermanos? ¿Qué quiere decir? Mis hermanos, Satanás tenía atada, secuestrada a toda la humanidad. Segunda de Corintios 4:3 dice que el Dios de este siglo, el apóstol Pablo dice, porque el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Con qué propósito Satanás tenía atada y secuestrada a toda la humanidad? ¿Cuál era el propósito, mis hermanos? Para que no creyesen en el Evangelio, para que no vieran la luz del Evangelio. Hermano, hagamos un pequeño recuento de la historia pasada. Pensemos en las naciones antes de Cristo. ¿Cómo eran las naciones antes de Cristo? Antes de que nuestro Señor se encarnara. Era gente civilizada, gente cristiana, gente bondadosa. ¿Era así la gente, mi hermano? O sea, examinemos las culturas antiguas, tan solo las nuestras. Que nuestro presidente dice que no eran así, pero bueno. Tan solo nuestras culturas, mis hermanos. ¿Cómo eran nuestras culturas en la antigüedad? ¿Cómo eran los mayas? Y no solamente ellos, o sea, las culturas en todo el mundo. Ignorantes a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, eso los hacía ciegos al Evangelio. Y eso, hermanos, los llevaba a cometer tantos abusos, crueldades. Por ejemplo, muchas de esas naciones, ¿sabes qué hacían con sus bebés? Las sacrificaban a sus dioses. Los quemaban a sus bebés vivos, ofreciéndoselos como ofrenda a sus dioses. Naciones ciegas, no lograban ver la verdad. Esclavas, cautivas de su pecado. Pero mis hermanos, viene Cristo, nos dice lo que es el Evangelio con su vida, con su muerte y su resurrección. Comienza el cristianismo, hermanos. ¿Sabes quién civilizó al mundo antiguo? ¿Sabes quién lo civilizó? El cristianismo. Aunque a muchos no les guste y muchos lo nieguen, fue el cristianismo. ¿Quién fue, hermanos, los romanos, por ejemplo, cuando los romanos tenían un niño, y si yo, por ejemplo, era un romano y tenía un hijo y no me gustaba este hijo y decía,
como que no salió tan guapo. No lo voy a reconocer. No lo voy a reconocer. ¿Y sabes qué hacían con esos bebés? Los iban a abandonar. Los abandonaban. Los dejaban allá por el desierto, en las montañas. Si el niño sobrevivía, pues es porque de plano era un hombre, pero entonces regresaban a la ciudad ya como niños guerreros porque habían vencido alguna fiera y regresaban y ya los podían adoptar y decían, bueno, por lo menos está feo, pero pues es valiente. Es un guerrero. ¿Sabes quiénes iban a rescatar a esos niños que tiraban, que no los querían los romanos y no los reconocían? ¿Sabes quién iba a rescatarlos? Los cristianos. Iban a esos lugares donde tiraban a los niños y rescataban a esos niños. Los educaban, les enseñaban la ley de Dios y los hacían hombres de bien. Mi hermano, ¿sabes quiénes comenzaron a abrir hospitales para que la gente fuera curada, para atender a los... ¿Sabes quiénes fueron, mis hermanos? Los cristianos. Ellos fueron los que fundaron los primeros hospitales. Por eso muchos hospitales tienen nombres de santos y de... Fueron los cristianos. ¿Sabes quiénes, mis hermanos, abrieron las primeras universidades? Donde la gente que se prepare la gente, que estudie. ¿Sabes quiénes fueron? Los cristianos. Las grandes universidades de Estados Unidos como Harvard, Princeton, eran institutos bíblicos donde se enseñaba la palabra de Dios y después empezaron a meter otras materias. Pues también enseñémosles filosofía, hasta que totalmente sacaron la palabra de Dios y dijeron, no, aquí ya no vamos a leer la Biblia. Pero ¿sabes quiénes fundaron esas universidades? Los cristianos. ¿Quién civilizó, mis hermanos, al mundo? ¿Y con qué lo hizo? Con el Evangelio. Con el Evangelio, hermanos. Satanás tenía secuestrada a toda la humanidad. Antes de Cristo, hermanos, toda la humanidad, a excepción de un pueblo. ¿Quién es? El pueblo de Israel. Dios escogió ese pueblo y dijo, a este pueblo le voy a revelar mi ley. Todos los demás estarán en la oscuridad, todos los demás pueblos, los babilonios, los egipcios, los asirios, pero al pueblo de Israel le voy a revelar mi ley. Y el pueblo de Israel, hermanos, Dios les revela su ley, sus mandatos, y mientras ellos tendrían que ser una luz para todas las naciones, cosa que nunca lo fueron, y perdieron su propósito. De hecho, hermanos, ¿te has dado cuenta que el pueblo de Israel, la tierra que le perteneció al pueblo de Israel, porque hoy está peleada y hoy la tienen ahí toda dividida, ese pequeño pedazo de tierra, hermanos, es un pequeñito pedazo de tierra? Haz de cuenta nuestro estado de México. Ese es todo Israel. Ese es Israel. Está chiquitito, pero está en un lugar estratégico, hermanos. Es decir, que Israel se encuentra en el paso de todos los imperios. Si Egipto quería viajar a Babilonia, ¿sabes por dónde tenía que atravesar? Por la tierra de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios para su pueblo? Que cuando los egipcios, aquel pueblo pagano, pasara por allí, escuchara qué, hermanos, de que hay un solo Dios. Un Dios que nos ha dado una ley para gobernarnos, para cuidarnos. Si los babilonios querían pasar a Egipto, ¿por dónde crees que tenían que atravesar? Por la tierra de Israel. Y al atravesar, ellos iban a escuchar, oye, aquí este pueblo es monoteísta. Era el único pueblo monoteísta, hermanos, que tenía un solo Dios, a diferencia de todas las demás naciones que eran politeístas, tenían muchos dioses. Y el pueblo de Israel tenía solo un Dios. Pero tristemente el pueblo de Israel, y este ya es como un paréntesis, porque no es el tema, yo creo que va a ser tema de otra ocasión. Pero el pueblo de Israel, hermanos, en lugar de que fuera luz para esas naciones, ¿sabes qué hacía el pueblo de Israel? Cuando veían que pasaban los babilonios y que tenían muchos dioses, decían, yo también quiero tener muchos dioses como Babilonia. Y cuando veían que los egipcios pasaban por su tierra, decían, yo también quiero ser como los egipcios. Y hermanos, ¿cuál era el pecado constante que repetía el pueblo de Israel vez tras vez, vez tras vez? ¿Cuál era, hermanos? La idolatría. O sea, en lugar de que ellos fueran luz para las demás naciones, ellos dejaban que las demás naciones les transmitieran lo que ellos creían. Qué gran diferencia, mis hermanos, mientras Dios pone a su pueblo o al pueblo de Israel en un lugar estratégico, aquí se van a quedar y las naciones van a venir a ustedes,
van a pasar por aquí, escucharán de un solo Dios. Curioso que cuando se levanta el cristianismo y cuando Dios hace un solo pueblo llamado su iglesia de judíos y gentiles, ahora, hermanos, ¿cuál es el mandato de la iglesia? Al pueblo de Israel era, aquí quédate, o sea, no es necesario que salgas, van a venir a ti. Y ahora Dios a su iglesia le dice, por tanto, vayan, hagan testigos, vayan por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, se cambia el asunto. Todas las naciones, mis hermanos, antes de Cristo se encontraban esclavizadas, secuestradas por Satanás. Las tenía secuestradas. No podían ver la luz del evangelio, mis hermanos, no podían verlo. O sea, no había conversiones de gente pagana, de gente de otras naciones, y si las había era pero rarísimo, como un Nabucodonosor, por ejemplo, pero eran naciones totalmente paganas. Pero cuando viene Cristo, hermanos, ¿sabes qué hace nuestro Señor? Durante su ministerio, durante su vida, su obra, su muerte y su resurrección, ata al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás, que tenía cautiva a todas las naciones. Nuestro Señor, a través de su ministerio, de su vida, de su obra, de su muerte, de su resurrección, ata al hombre fuerte, a Satanás. Por tanto, mis hermanos, sí estamos de acuerdo que el hombre fuerte es Satanás, pero no estamos de acuerdo, porque la Biblia no lo enseña, por lo menos este pasaje que estamos estudiando no lo enseña, mis hermanos, y podríamos ir por muchos más, pero no me quiero extender como hace 8 días. No lo enseña. No, Dios no mandó a su iglesia, ahora por tanto vayan y aten demonios, vayan por cada ciudad y aten al principado, para que entonces puedan predicar el evangelio. ¿Por qué Dios no manda que su iglesia haga eso, mis hermanos? Porque Cristo ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya ató al hombre fuerte. Él ya ató a Satanás. Estos 8 días veíamos, de hecho este mensaje lo quise dar por ocasión de hace 8 días. El que Satanás esté atado, mis hermanos, no quiere decir, el que Satanás esté atado no quiere decir que él está inactivo. No quiere decir que él ya no tiene poder hoy. No está atado, pero la cuerda con la que ha sido atado, ¿recuerdas el pasaje de esos 8 días de Apocalipsis que veíamos que fue atado Satanás y fue echado y arrojado del cielo? Aún, hermanos, esa cadena que tiene Satanás que lo limita es muy larga, y tiene cierto dominio, cierto poder, pero limitado. Es decir, mis hermanos, con la venida del Rey, con la venida de Cristo, Cristo hizo, mis hermanos, que Satanás no pudiera cegar el entendimiento de toda la gente. Hermanos, es interesante y es increíble que a donde quiera que tú vayas, si vas a Japón, vas a encontrar cristianos, cosa que antes no era así. Si vas a la China, ¿qué quieres, mi hermano? Vas a encontrar cristianos. Si vas a Cuba, vas a encontrar cristianos. Si vas a cualquier parte del mundo que tú vayas, mi hermano, el evangelio allí está. Cosa que antes no era así, porque Satanás tenía cautivo a todo el mundo. Lo tenía bajo una oscuridad, lo tenía ciego. Hoy, mis hermanos, podemos predicar a la gente y Dios, en su misericordia, toca los corazones y la gente se convierte y cree en el evangelio. Eso no era posible antes, porque Satanás tenía controlados y dominada la vida de todos los seres humanos. Pero como bien lo dije, secuestrados, los tenía secuestrados porque no le pertenecían a él. Pero él secuestró a toda la humanidad. Como este ladrón de la parábola que dice Jesús, que entró y ató. Ahora Jesús viene y hace lo mismo. Ok, el diablo entró a la casa que le pertenece a Dios, el mundo, y ató a la humanidad. Pues ahora Jesús viene y ¿sabes qué hace, mi hermano? Ata a ese ladrón, al hombre fuerte, para liberar a los que él tenía cautivos.
El cristianismo, hermanos, conquistó y civilizó a todo el mundo, a todo el mundo. Vayamos, por ejemplo, vayamos a un pasaje, mis hermanos, para tener algunas referencias bíblicas. Lucas capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Al 20. Te leo, mi hermano. Dice ahora el evangelista Lucas. Volvieron los 70. Es que nuestro Señor, ya casi al final de su ministerio, o más bien casi acabando el segundo año de su ministerio, envía a 70 de sus discípulos a predicar. Y cuando vienen de regreso, aquí dice, aquí encontramos lo que ellos dijeron. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos, hermanos, vienen de regreso de la misión que nuestro Señor les encomienda de ir a predicar el Evangelio, y vienen contentos diciéndole al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice: ¿saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué los demonios ya están sujetos al Evangelio y a la palabra que ustedes proclaman? ¿Por qué? Según el versículo 18, mis hermanos. Porque Satanás cayó del cielo como un rayo. ¿Recuerdas hace 8 días que veíamos cómo Satanás tenía entrada a los lugares celestiales? Entraba, salía, acusaba a los hijos de Dios, como en el libro de Job. Cuando nuestro Señor muere, resucita, asciende al cielo para ser coronado como rey. ¿Recuerdas Apocalipsis, lo que vimos hace 8 días? ¿Qué hace Cristo con Satanás cuando asciende y se sienta en el trono de Dios? Expulsa a Satanás, le dice: ya no hay lugar para ti, ya no hay lugar para aquí, ya no puedes entrar. ¿Qué es eso, hermanos? Limitar al enemigo. De ahí Apocalipsis, que usa la figura de encadenar. De hecho, en otro pasaje de Apocalipsis, espero en Dios que lo veamos otros domingos adelante, nos explica el autor de Apocalipsis cómo ve un ángel con una gran cadena para atar al dragón. ¿Recuerdas? Fue atado el dragón. ¿Quién lo ató? Según la parábola que estamos viendo, ¿quién lo ató, mi hermano? Tú y yo somos mandados a atar al demonio, decir: te ato en el nombre de... No, ¿por qué? Porque ya está atado, ya lo ató Jesús, ya está limitado. Y como un perro rabioso, mis hermanos, amarrado a una cadena, también debemos de tener cuidado, porque si te acercas demasiado a él, ¿qué hace un perro amarrado? No, pues te agarra y no sabes lo que te puede pasar. Y ahí, mis hermanos, que la palabra describe a Satanás como un león rugiente. Un león rugiente. ¿Sabías, mi hermano, que un león joven, para atacar a su presa, no ruge? Un león joven, para atacar a su presa, no ruge. Va despacito, despacito, despacito. Y cuando tiene a su presa enfrente, por cierto, aquella presa que se apartó del ganado y que se distrajo y empezó a andar por un camino solita, entonces el león joven, fuerte, vigoroso, en silencio se arroja sobre él, sobre el venado o el corderito, lo que sea, para comérselo. Pero cuando los leones ya están viejos y sin fuerza y sin dientes y sin garras, ¿sabes qué usan para atemorizar a su víctima? Pues su rugido. ¿Cómo describe la Biblia a Satanás? Como un león rugiente. Hermano, él está limitado. ¿Limitado por quién? Por Cristo. Cristo como rey ha limitado el poder de Satanás. ¿Tiene poder? Sí, pero limitado. Por eso Jesús les dijo: he aquí, versículo 19 de Lucas capítulo 10,
He aquí os doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y ya nada les va a dañar, nada les va a dañar. ¿Saben por qué? Porque yo lo tengo controlado. Tengo controlado a Satanás, lo tengo dominado. Él no va a hacer más de lo que yo le dejo hacer, y no va a hacer nada de lo que yo le permita. Hermanos, aún Satanás, créeme, y se va a escuchar un poquito fuerte, pero aún Satanás es un siervo de Dios. Y se escucha fuerte, porque no puede hacer nada sin que Dios le permita y le mande. O sea, él es esclavo de Dios, no puede hacer más. No pensemos, ya lo he dicho, mis hermanos, y lo vuelvo a decir. Hay por ahí un cuadro, una imagen, se hizo muy popular, donde está nuestro Señor Jesús de un lado con la mano así, y del otro está Satanás también, los dos echándose unas fuercitas. Hermano, no hay cosa más blasfema que eso. No, Satanás no se compara con el poder de nuestro Cristo, no se compara, hermanos. Él está derrotado, Él está vencido. Cristo lo venció a través de su vida, su muerte, su resurrección. Dice el apóstol Pablo que cuando Cristo murió, exhibió a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermanos? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo fue que nuestro Señor triunfó sobre Satanás y los demonios? Hermanos, cuando Él regrese, ya es cuando va a triunfar. No, ya triunfó. Ya son enemigos derrotados, atados, ya están amarrados, pero aún tienen poder y están muy enojados. ¿Recuerdas Apocalipsis hace 8 días que veíamos cómo estaba Satanás después de que fue arrojado del cielo? Es decir, fue atado y fue limitado su poder. ¿Cómo estaba? Enfurecido. ¿Sabes cómo está Satanás, mi hermano? Enfurecido. ¿Sabes qué lo hace poderoso? Su furia, su rugido. Eso lo hace poderoso. Su furia, su rugido. Por tanto, ¿quiere acaso este pasaje? Antes de regresar, el versículo 20 de Lucas, mi hermano, si no lo voy a dejar fuera. Dice nuestro Señor, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. O sea, no se gocen por eso. Más bien regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si deben de gozarse de algo, no es porque Satanás está sujeto y porque ya no tiene poder. No se regocijen de eso. Regocíjense de que son salvos. Gócense de que ustedes tienen entrada al cielo. Satanás no. Ustedes tienen entrada a los lugares celestiales. Satanás no. Gócense por eso. Gócense por eso. Regresamos a Mateo, hermanos. Regresamos a Mateo, nuestro pasaje que estamos estudiando. Mateo, ¿qué era? 12, 28. Mateo 12, 28. Una vez más leo la parábola 29. Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús les está diciendo a los líderes religiosos, ¿saben por qué yo puedo sacar fuera a los demonios? Y liberar a los hombres de la esclavitud en que Satanás los tenía. Porque ya he atado al hombre fuerte. Ya lo até. Con mi vida, con mi ministerio, con mi obra, con mi muerte. Más adelante lo iba a asegurar Jesús y sellarlo triunfantemente con su muerte y su resurrección. Por eso yo puedo sacar fuera a los demonios, porque he atado, he limitado al enemigo, a quien los tenía cegados, por quien no podían ver la luz del evangelio. Por tanto, hermanos, este pasaje nos enseña entonces que debemos ir por el mundo atando al demonio. Este pasaje me enseña de atar al hombre fuerte, que entonces, cuando una persona no cree, tengo que primero atar al hombre fuerte y decir, vamos a orar, hermano, vamos a atar al hombre fuerte que está controlando a este. Hermano, ya no es necesario, Cristo ya lo hizo. Esto no significa, hermanos, no significa entonces que debamos seguir por cada persona atándole el demonio que lleva adentro, porque Cristo ya lo ató.
Él ya lo ató. Esto me recuerda a una anécdota una ilustración, porque no es anécdota, una ilustración un poco graciosa. De aquellos cristianos que, teniendo la concepción de que tenían que atar al demonio para que éste fuera libre y pudiera creer el evangelio, no se ponían de acuerdo, y uno oraba y decía: te ato en el nombre de Jesús, y otro decía: yo te desato en el nombre de Jesús. Y el demonio decía: pues por fin, no entiendo, o me atan o me desatan. Mi hermano, no es necesario que estemos atando al demonio, porque ya está atado, ya está dominado por Cristo nuestro Señor. Él ya lo tiene con una cadena muy bien amarrado, aunque aún tiene buen territorio en el cual se mueve, pero ya no puede estorbar ni interferir, mi hermano, con respecto a la salvación del hombre, con respecto a aquellos por los que Cristo murió en la cruz. Entonces, mi hermano, tampoco este pasaje me enseña que tengo que ir por ciertos lugares atando al demonio, reprendiendo al demonio, porque ya lo hizo Jesús. ¿Recuerdas cuando dice la escritura, creo que es en el libro, es en Judas, cuando dice la escritura, mis hermanos, fíjense mis hermanos, dice la escritura que cuando Moisés muere, Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés? No sé para qué lo quería, pero quería el cuerpo de Moisés. No sé, quizás para idolatrarlo, como fue una figura muy importante para el pueblo de Israel, quizás, no sé qué quería hacer. Y entonces dice la escritura que estaban peleando Satanás y un ángel, el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. Y que el arcángel Miguel, mis hermanos, ni siquiera él se atrevió a decirle: te reprendo, Satanás. Dice Judas, ni siquiera él se atrevió a decir eso, porque sabía que no podía, ni él como ángel podía reprender a Satanás. ¿Cómo le dijo? Sino que le dijo: que el Señor te reprenda, Satanás. Judas, gracias mi hermano, Judas 1:9, que el Señor te reprenda, Satanás. Creo que en cierta forma el arcángel Miguel sabía que solo Cristo podía reprender y atar al hombre fuerte llamado Satanás. Hermano, tú y yo somos tan débiles, tan frágiles. No podemos a veces ni con nuestra propia carne. ¿Podremos con el diablo? No podemos a veces ni con nuestros propios pensamientos. ¿Podremos con el diablo? Pero hermano, buena noticia, alguien sí pudo. Alguien sí pudo vencerlo y derrotarlo y amarrarlo muy bien. Se llama Cristo. Lo limitó. Le dijo: no harás más de lo que yo te permita. No vas a hacer más de lo que yo te permita. Ya no más, ya no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La iglesia, hermanos, ha sido llamada a predicar el evangelio. Nada más. ¿A qué nos llamó Cristo? No a los predicadores o pastores, sino a toda su iglesia. Tú eres iglesia. ¿A qué nos llamó Cristo? A predicar el evangelio. Nada más, mi hermano. Hermano, y si los demonios, y si los espíritus, mi hermano, eso déjaselo a Cristo. O sea, no te metas en una pelea que tú no vas a ganar. Eso déjaselo. Tú ve, proclama el evangelio, que el evangelio es poder. ¿Recuerdas Romanos? Poder de Dios. Hermano, si tú vas por el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, hermano, sale para predicarle el evangelio a los gentiles que ya habían sido liberados del hombre fuerte que los tenía esclavos, y ahora el apóstol Pablo fue encomendado para que saliera a predicar el evangelio. Yo no encuentro en ninguna parte del libro de los Hechos, mis hermanos, que Lucas, el historiador, nos narra muy bien cómo Pablo llevó a cabo estos viajes misioneros. A Pablo diciendo: saben, voy a ir a Éfeso, pero antes pues necesito un grupo de hermanos para que vayan a Éfeso y aten al principado que está allí dominando, para que entonces ya después llegue yo y predique el evangelio. ¿O saben qué, hermanos? Nos van a acompañar 3, 4, porque vamos a reprender al demonio para que entonces el evangelio pueda ser efectivo en el corazón. ¿Hizo eso el apóstol Pablo en algún momento? Nunca. En una ocasión, fíjate que sí, o más de una ocasión, o sea, no eran sus planes, no era su intención. En una ocasión el apóstol Pablo iba rumbo a predicar
Y siempre le salía una muchachita que tenía espíritu de adivinación. Y que por cierto la oprimían sus patrones y así ganaban dinero ellos. Y cada vez que el apóstol Pablo salía rumbo a predicar, la muchacha salía por detrás y decía, estos hombres, era Pablo y Silas. Gracias, mi hermano. Pablo y Silas. Y salía la muchachita y decía, estos son hombres del Dios Altísimo, vienen a enseñarles el mensaje de salvación. Lo hizo un día y Pablo dijo, bueno, total. Ahora sí, yo creo dijo como dijo el arcángel Miguel, que el Señor reprenda al demonio. Y siguió. Otro día pasó Pablo por ese mismo negocio y otra vez salió la muchachita esta con espíritu de adivinación. Estos son hombres del Dios Altísimo que vienen a traer palabra de salvación. Hasta que Pablo se cansó. Y entonces volteó y le ordenó a este espíritu que saliera. Y fue libre la muchacha. En otra ocasión, por ejemplo, también hubo otro hombre que les estorbaba para que Pablo les predicara el evangelio al gobernador de la isla de Creta, mi hermano. ¿Quién me reciente esa clase? La isla de Creta. No, perdón, de Chipre. Gracias, mi hermano. La isla de Chipre. Y dice que había un tal hombre llamado Bar Jesús. Fíjate hasta el nombrecito, mi hermano. Bar Jesús. ¿Recuerdas otro nombre con este mismo que inicia igual? Bar Jesús. Puede ser Barrabás. Hay otro más conocido en la Biblia. Bartimeo. ¿Sabes qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. Bar es hijo. Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, ese pobre hombre no tenía nombre. Era el ciego hijo de Timeo. ¿Quién es ese? Ah, es el hijo de Timeo. Y ahí se le quedó Bartimeo. ¿Cómo se llamaba este hombre, el de la isla de Chipre, que estorbaba para que el gobernador no escuchara el mensaje del evangelio? Bar Jesús, hijo de Jesús. Ya me imagino al apóstol Pablo cómo decía, ¿cómo hijo de Jesús ese brujo? ¿Hijo de Jesús? Y dice que les estorbaba para que no escuchara el evangelio el gobernador, hasta que Pablo, también ya cansado, le dice, hijo del diablo. O sea, tú no eres hijo de Jesús. Tú eres hijo del diablo. ¿Hasta cuándo vas a estorbar para que escuche el mensaje del evangelio el gobernador? Vas a quedar ciego por estar estorbando los planes de Dios. Y quedó ciego aquel hombre. Pero hermanos, no era algo que el apóstol Pablo acostumbraba. No lo acostumbraba. No era parte de su evangelización. Primero tenemos que llegar a ese lugar. Nos vamos a tomar de las manos, hermanos. Vamos a reprender al hombre fuerte. Vamos a ungir con aceite. Y vamos a atar al hombre fuerte, mis hermanos. ¿No? Nunca Jesús mandó a sus discípulos a hacer tal cosa. Les dijo, van a tener ustedes autoridad sobre ellos, van a pisotear. ¿Sabes por qué los podemos pisotear, mi hermano? Pues porque ya están vencidos. De lo contrario, mi hermano, nos comerían vivos. Pero si los podemos pisotear es porque están derrotados. ¿Quién los derrotó? ¿Nosotros? ¿La iglesia? No, Cristo. Cristo los derrotó con su vida, con su obra, o sea, su ministerio, con su muerte, con su resurrección. Cristo derrotó al enemigo. ¿Qué tenemos que hacer entonces como iglesia, como cristianos? Atar a Satanás, atar al demonio. No, porque este ya está atado por Cristo. Lo único que tenemos que hacer es orar para que el mensaje del evangelio tenga efecto en el corazón del incrédulo y predicar. Nada más. Qué sencilla es nuestra tarea, mis queridos hermanos. Qué sencilla es nuestra tarea. Pero somos nosotros los que nos las complicamos. Qué sencilla es nuestra tarea. Solo orar y predicar. Señor, voy a ir a este lugar. Toca los corazones, que tu evangelio, que es poder, Señor, conquiste cada corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Vámonos a predicar. Hermano, pero tráete el aceitito para atar al demonio. No, hermano, ya no es necesario. Ya el Señor lo ató. Ya está controlado sobre él. Ya lo tiene controlado, sobre él. Ya está controlado. Cristo ya lo controló, tiene dominado. Y eso, hermanos, es lo que esta parábola del hombre fuerte nos enseña. Cristo es el hombre más fuerte. Cristo es el hombre más fuerte. Vayamos, hermanos, a Lucas. Veamos rápidamente el contexto para terminar. Lucas capítulo 11. Otra vez vayamos a Lucas.
Lucas 11, 14 al 23. Te lo voy a leer de corridito, mi hermano, y para que veamos algunos detalles que Lucas nos deja ver que Mateo no nos da. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Quién es el hombre fuerte armado entonces, dijimos? Satanás. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, así tenía Satanás al mundo como su palacio. De hecho, hagamos una pausa. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor tienta a Jesús y le dice: si tú me sirves, si me adoras, mira, te voy a dar todos los reinos del mundo porque son míos? Y yo creo que Jesús por dentro decía: mentiroso, que son tuyos, los has secuestrado, pero no son tuyos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y dice el versículo 21: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Fíjate, hermano, lo que dice el versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿quién es el que es más fuerte que Satanás, mi hermano? Cristo. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí Lucas nos da un detalle muy interesante, es que ciertamente, mis hermanos, Satanás es un hombre fuerte. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees, mi hermano? Hay otro más fuerte que él. Y no eres tú, mi hermano, lo siento. Tampoco soy yo. No somos tan débiles, tan frágiles. Ese otro que es más fuerte es Jesús. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Salvador. Y Él, mi hermano, venció a Satanás, repito, con su vida, con su obra, con su muerte y con su resurrección. Mis hermanos, tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso Mateo dice: por tanto, si yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Mi hermano, Jesús reina. ¿Sabes cuándo? Hoy ya está reinando nuestro Señor. Él está reinando. No le ves, mi hermano, no le ves, pero créeme que está reinando. Está sentado en el trono, gobernando y reinando todo el mundo. Y un día regresará y le veremos físicamente. Todo ojo le verá. Para entonces, hermanos, aunque su reino está inaugurado, ya ha sido inaugurado. ¿Cuándo se inauguró el reino de nuestro Cristo? Cuando Él nació, cuando Él vino, cuando comenzó su ministerio, inauguró su reino. Dijo: aquí está el Rey ya ha llegado. ¿Recuerdas la predicación de Juan el Bautista? Se arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Ya está aquí. ¿Por qué el reino de los cielos ha llegado? Porque ya aquí está el Rey, ya aquí está Jesús. Y aunque su reino ha sido inaugurado, mis hermanos, no ha sido consumado. Esperamos la consumación de su reino. ¿Y sabes cuándo será eso? El momento en que definitivamente Satanás será arrojado finalmente al abismo, al infierno, junto con todos los demonios y los que no creyeron en Cristo. Dice Apocalipsis que serán arrojados al lago de fuego. Es decir, ¿sabes quién está ahorita en el infierno, en el lago de fuego? No, está vacío, mi hermano. Eso será hasta el final.
serán arrojados al lago de fuego. Satanás y todos los que no creyeron en Cristo serán arrojados, y en ese momento será la culminación final del reino de Cristo. Pero su reino ya ha sido inaugurado. Cristo está presente, Cristo reina, y como decía hace 8 días y vuelvo a repetir hoy, no hay centímetro en el universo, mis hermanos, no hay centímetro cuadrado en el universo que Cristo nuestro Señor no reclame y diga, me pertenece. Hermano, ese lugarcito donde estás sentado tú, ¿cuánto puede medir? ¿50 por 50? ¿Le pertenece a Jesús? Él dice, ese pedazo de tierra donde estás sentado, me pertenece. Ese lugar donde tú vives, mi hermano, el tamaño que sea tu casa, ¿sabes a quién le pertenece? A Jesús. Él es el Rey. Nuestro país, el mundo entero, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ciertamente Satanás tenía secuestrado al mundo, pero Cristo nuestro Señor apareció para deshacer las obras del maligno. Mis hermanos, estamos del lado del ganador, del campeón, del Rey de reyes y Señor de señores. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, mis hermanos. Inclina tu cabeza y oremos.